En junio de 2024, Apple finalmente entró al mercado de la inteligencia artificial cuando anunció Apple Intelligence, y aunque ese día fue uno de mucha celebración, lo que pasó después ha sido uno de los desastres más grandes de Apple en su historia moderna, y aquí te explicaré la verdadera historia de lo que pasó. Para entender todo esto hay que viajar a junio de 2024 al evento para desarrolladores de Apple, el WWDC, en el cual Apple hizo finalmente el anuncio de Apple Intelligence y de todas las funciones que este sistema de inteligencia artificial tendría. En ese evento vimos varias funciones que ya la competencia tenía, como herramientas de escritura, creación de imágenes, respuestas rápidas a mensajes y correos y otras más, pero también se nos mostró un futuro para Siri que realmente sorprendió. Apple nos prometió que Siri iba a poder entender tu contexto personal, es decir, saber prácticamente todo lo que pasa en tu teléfono, tus mensajes, correos, fotos, documentos, en fin, todo, para que de esa manera puedas hacer preguntas como por ejemplo, ¿a qué hora llega el vuelo de mi mamá? Y usar como referencia entonces un mensaje que te envió ella con su número de vuelo para entonces poder contestarte. También nos prometieron la habilidad de poder hacer acciones dentro de aplicaciones utilizando el poder de la aplicación de atajos, para que con tan solo un comando de voz pudieras decir un comando bastante complejo, como por ejemplo, busca una foto de mi amiga con una camisa rosa, edítala para que tenga más saturación y envíasela por correo a un amigo. Siri se suponía que iba a poder hacer todo eso y hasta tomar acciones por ti dentro de aplicaciones de terceros. Yo quedé sorprendido porque realmente era algo muy diferente y personal a lo que Google y Samsung habían mostrado en el pasado, demostrando que Apple, aunque llegó un poquito tarde, iba a poder lanzar algo que solamente Apple podía hacer al tener un control completo de tanto el sistema operativo y entonces tener un acercamiento más privado a la parte de tus datos con este sistema de inteligencia artificial. Ahora bien, Apple desde ese momento dejó muy claro que el lanzamiento de estas funciones de Apple Intelligence serían por fases y que estas funciones más poderosas de Siri no llegarían ese año sino el próximo, y creo que todos, aunque obviamente lo queríamos tener en ese momento, entendíamos que era una oferta bastante sustancial y que a Apple le tomaría más tiempo poder hacer estas funciones realidad. El próximo capítulo de esa historia nos lleva a septiembre, y aunque ya en julio habíamos recibido la primera beta de iOS 18.1, esta solamente tiene las funciones más básicas de inteligencia artificial. Luego de un poco más de tiempo, Apple presentó los nuevos iPhone 16 y 16 Pro creados para esta era de la inteligencia artificial, y fue la segunda vez que Apple nos mostró estas funciones de este nuevo y mejorado Siri en un anuncio en el cual la actriz le preguntaba a Siri con quien entonces se había reunido en un café hace ya un buen tiempo, y Siri entonces le decía el nombre de esa persona porque sabía los eventos de tu calendario y con quién te reuniste para esa fecha. En ese momento nadie más allá de Apple en estos anuncios y en el evento para desarrolladores de junio había probado o utilizado estas funciones de inteligencia artificial, y aunque era un poco extraño que todo esto estuviese sucediendo, creo que todos entendimos en ese momento que Apple seguía trabajando en este nuevo y mejorado Siri, y que entonces, como lo vemos en este anuncio, pues seguramente Apple estará cumpliendo con su promesa. Durante los próximos meses sí vimos el lanzamiento oficial de iOS 18.1 con estas primeras funciones de Apple Intelligence, y luego entonces tuvimos iOS 18.2 con las funciones de creación de imágenes, emojis y mucho más, y hasta Apple mostró y habló nuevamente de estas funciones del nuevo y mejorado Siri en su evento para las computadoras de Apple con el procesador M4, pero nadie una vez más fuera de Apple todavía había probado estas funciones, y entonces fue que luego de un poco más de tiempo vimos el lanzamiento de iOS 18.3 en el 2025, y ya para esa fecha muchas personas ya estábamos cuestionando cuándo entonces estaremos viendo, aunque sea en un estado beta, las funciones de este nuevo y mejorado Siri. Sin embargo, el caos dentro de Apple comenzó cuando Apple lanzó la primera beta de iOS 18.4 y este nuevo y mejorado Siri no estaba en esta beta. En ese momento se comenzó a reportar sobre los problemas internos que el equipo de Siri estaba enfrentando y cómo estas funciones del contexto personal solamente funcionaban quizás una tercera parte de las veces que se intentaban.
Apple públicamente mencionó que estas funciones no llegarían con iOS 18.4 como muchas personas imaginaron cuando Apple presentó estas nuevas funciones en el 2024, y entonces pues la conclusión lógica de muchas personas es que estas funciones llegarían entonces con iOS 18.5. Sin embargo, no pasó mucho tiempo después cuando Apple por segunda vez en su historia moderna tuvo que anunciar un atraso de algo que prometió y confirmó que estas funciones del contexto personal y poder tomar acciones por ti estarán llegando el próximo año. Eso fue un golpe bastante duro a la credibilidad y la confianza que los consumidores le tenían a Apple, pero ¿qué pasó internamente? ¿Por qué Apple no pudo lograr el lanzamiento de estas nuevas funciones? Durante el desarrollo de estas funciones del nuevo y mejorado Siri, se reportó que algunos ejecutivos importantes como Craig Federighi y otros más llevaban mucho tiempo advirtiendo que estas funciones no operaban bien o no funcionaban como se prometió inicialmente. Incluso el caos dentro de Apple era tanto que hasta se pensó en un momento que estas funciones se deberían descartar hasta que Apple tuviera un mejorado sistema de inteligencia artificial. Ante esta situación, Apple hizo varios movimientos internos de ejecutivos en busca de resolver estos problemas y enderezar el barco para que estas funciones finalmente vieran la luz del día. Se reportó que el propio Tim Cook perdió la confianza en John Giandrea, el ejecutivo que Apple trajo directamente de Google para poder liderar el futuro de la inteligencia artificial de Siri, y que entonces en su posición colocaría a Mike Rockwell, la persona detrás del Apple Vision Pro. Muchos pensarán que esto quizás es una movida alocada debido a los problemas y el fracaso relativo que ha tenido este visor de Apple, pero la realidad del caso es que este ejecutivo logró hacer lo que se propuso y lanzar un producto que funciona y que cumple con lo que se prometió, algo que realmente no podemos decir hoy día de Siri. Bajo este cambio, este ejecutivo se estará reportando directamente con Craig Federighi, el jefe principal de software dentro de Apple, en busca de poner en movimiento los cambios a Siri, porque Apple cada vez se sigue quedando más atrás en esta parte de la inteligencia artificial. Ante esta realidad y luego de casi un año de haber presentado estas nuevas funciones, nos encontramos ahora cerca del WWDC 2025, donde se espera que Apple lance un rediseño a todos sus sistemas operativos, pero yo creo que todos estamos en la espera de ver qué Apple anunciará en relación a Siri y su sistema de inteligencia artificial. En realidad, muchos usuarios y yo estamos molestos ante este atraso de Apple en innovar en esta parte de las funciones de inteligencia artificial, con lo que hemos visto de parte de Google en su conferencia para desarrolladores, hace ver a Apple que está en una posición bastante atrás. Es cierto que Apple nunca ha sido la primera, no lo fue con los teléfonos ni con los reproductores de música, pero en esta carrera de inteligencia artificial quizás ser el último le pudiera costar bastante, y lo que dijo Tim Cook de no ser primero sino los mejores lo veo cada vez más lejos de la realidad. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber qué piensas tú sobre todo esto que está pasando con Apple, Siri y su sistema de inteligencia artificial. ¿Crees que podrán sorprendernos en el WWDC 2025 y cumplir con las fechas del lanzamiento de este nuevo y mejorado Siri? Déjame saber tu opinión acá abajo en los comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.